Buenas noches, soy Carlos Elizondo, bienvenidos a Primer Círculo. Buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo y hoy Carlos Elizondo y yo vamos a revisar un poco cómo queda el mapa político del país. Porque creo que entre los asombros de la noche de la elección y las noticias que surgieron el miércoles del cómputo y las noticias posteriores de ajustes en los partidos políticos, pues mi querido Carlos, tenemos un panorama muy diferente del que había el último día del mes de junio de este año. Sin duda, tenemos otro sistema de partidos. Teníamos desde la transición, digamos, de un partido muy grande que era el PRI y dos partidos grandes que eran el PAN y el PRD, que iban ahí un poco, uno crecía más, el otro bajaba, pero eran tres partidos con clara presencia nacional, el PRI por mucho el más, pero los otros también muy importantes. Y después de esta elección, pues hay un partido grande nada más, y se llama Morena. No habíamos visto un partido que ganara tanto desde los 70s, y ahora con verdadera competencia electoral. Entonces, y tenemos un partido que no existía hace 4 o 5 años. Así es. Si tú ves los legisladores de Morena, es bien difícil saber quiénes son, porque no tienen historia legislativa, pública, no tienen, y su historia política está perdida en periódicos locales, no tienen una... Hay un verdadero cambio en la élite, en el poder, expresada como la elección de una gran cantidad de diputados y senadores que nunca habían sido legisladores. Ese es para mí el primer gran cambio. Y después a mí algo que me asombra y me preocupa es, digamos, este retorno a la etapa en la cual un partido político podía modificar leyes secundarias, ley de ingresos, presupuesto de egresos, pero también podría incluso modificar con unos cuantos votos más, 16 en el Senado, 20 y tantos en la Cámara de Diputados, la Constitución General de la República, porque se llevaron 19 congresos locales. Eso a mí me preocupa un poco porque yo me acuerdo aquel día que se anunció que el PRI había perdido la mayoría en la Cámara de Diputados. Fue un festejo democrático, es decir, por primera vez estos individuos van a tener que negociar y el presidente va a tener que negociar en la Cámara de Diputados el presupuesto de egresos y la ley de ingresos. Y ahora regresamos a una etapa en donde pues no será necesaria, a lo mejor la hacen, pero eso ya depende de la voluntad, de los gestos que tenga la Lo prometió gestión, la ¿no? primera semana postelección el observador, que no andaría haciendo cambios sin consultar al resto de las fuerzas políticas. Vamos a ver si lo cumplen. No necesitan cumplirlo, No lo pueden hacer solo. Ahora, el otro tema ahí, Federico, es pues tú no habías ni yo habíamos estado gobernados en todos los niveles de gobierno por el mismo partido político. Yo hoy en la Miguel Hidalgo estaré gobernado ahí en la Ciudad de México y a nivel federal por el mismo partido. Y después estábamos durante muchos años, digamos, estuvimos peleando, luchando porque hubiera pesos y contrapesos en las distintas instancias. Y hay desde el nivel local, por ejemplo, lo que va a ocurrir con los alcaldes es muy grave. Porque el PRI y el PAN fueron tan miopes que no supieron ver que era importante que hubiera una representación de los concejales que de alguna manera fueron contrapeso a los alcaldes. Y de pronto, pues ahora vamos a tener en las 11 exdelegaciones, hoy alcaldías, vamos a tener pues mayoría de los alcaldes, mayoría de concejales de los alcaldes. El que gana, ganó todo. Sí, se hicieron un sistema mayoritario como es el sistema en su conjunto. El otro tema que parece que cambia todas las coordenadas, los priistas hace 18 años, cuando perdieron la presidencia, se pudieron refugiar en el control territorial que tenían en varios estados, en particular el Estado de México, de donde surgió, por supuesto, Enrique Peña Nieto. Hoy Alfredo del Mazo va a estar muy preocupado. Sí, ganó un distrito. Un distrito, una cosa, sí, no es una cosa... Los senadores del PRI quedaron en tercer lugar en el Estado de México. El Congreso local del Estado de México va a estar con una clara mayoría de Morena. Incluso Pepe Mid en el Estado de México le ganó a Anaya por 20,000 votos. Está en un distante segundo lugar, casi empatado con Ricardo Anaya. Entonces, el estado más poblado y económicamente más poderoso del país, que está nominalmente gobernado por el PRI, pues el gobernador va a estar hecho sándwich entre
presidentes municipales de otro color, Congreso local de otro color y un Congreso y un presidente de otro color, que es el mismo que el de abajo, o sea, un sándwich con dos panes. Y fíjate, algo simbólico, pero no deja de ser importante y representativo. En Atlacomulco perdieron todo. O sea, el PRI no ganó una posición en Atlacomulco, que en teoría era como el bastión del poder priista. Y por eso ¿no? muchos dicen que lo que estamos es ante una restauración priista, que el PRI cambió de nombre. Eso habrá que verlo. Yo creo que es muy pronto para saber. Va a depender de los comportamientos, de quiénes son los liderazgos, de cómo, digamos, se van decantando también la relación entre el Morena, el PT y el PES, que es otro juego muy complicado. El PT, que había fallecido en la elección del 2015 y fue rescatado, en sentido estricto, por el apoyo del PRI, pues ahora es una fuerza política importante, tiene más senadores que... más senadores que nunca en su historia, más diputados que nunca en su historia, ligeramente abajo del PRI en número de diputados, o ligeramente arriba, no me acuerdo, pero en fin, muy cerca al número de diputados que tuvo el PRI, con más del 5% del voto, con muchas prerrogativas. Entonces va a ser una fuerza nueva, y este fenómeno que nunca habíamos visto en esta dimensión, que es un partido que ganó muchos diputados, el Partido de Encuentro Social, la tercera pata de la coalición Juntos Haremos Historia, que tiene sin registro, muchos diputados, algunos senadores, y no tendrá registro. Sin registro. Es decir, eso sí nunca lo habíamos vivido. En la siguiente boleta electoral federal no va a estar. No va a estar. Y los que llegaron con su membrete no pueden tener, si respetan la ley, no van a poder tener un grupo parlamentario, porque para tener un grupo parlamentario tienes que tener registro. Entonces, no puedes bajar al señor que dice PES, pero el señor no va a tener un grupo parlamentario. Se acabarán yendo con Morena, o con el PT, o con alguien más. Pero es una conformación que nunca habíamos visto. Sí, a mí me veo también, por ejemplo, el PANAL, Nueva Alianza, desaparece. Esa es la otra. La cual no solo el PRI se fue a un distante tercer lugar, nunca en la historia le había ido tan mal. Le fue peor en la presidencial que en la legisladores, pero también la legisladores acabó por debajo de 20. Sino además sus aliados se empequeñecieron al nivel de que uno de ellos, Nueva Alianza, perdió el registro. Y después algo, no sé si viste las notas de cómo los ex gobernadores, digamos, tenían puestos importantes en el PRI, pues no ganaron ninguna. Ninguno, ¿verdad? Ninguno. Entonces sí es una señal muy... Como César Camacho, que estaba en el primer lugar de la fórmula del Senado del PRI en el Estado de México, que han de haber pensado, bueno, si no quedamos en primero, quedamos en segundo. Ya llegué al Senado, se fue a tercero. Sí, es impresionante. Entonces esto sí habla de una nueva conformación. Y para acabar con la otra coalición muy rápido, Federico, pues el Frente no le dio nada a Ricardo Anaya. Nada. El PRI le dio 1.4 del voto, Movimiento Ciudadano un poco menos. Van a salvar su registro estos partidos. ¿Por qué? Pues porque les fue mejor el Senado y Diputación, pero por poquito. El PRD se vuelve un partido como más chico que el Verde en el 2015. Eso es algo que impresiona, porque incluso los propios miembros del PRD que sobrevivieron a esta ola, lo que están planteando es hacer una refundación ya, ¿no? Pues una refundación pequeña. Pequeña, pero bueno, refundación al fin y al cabo, ¿no? Solo ese tema, Federico, son partidos acostumbrados a tener un edificio grande, a tener muchos trabajadores, toda una red de delegaciones o de presidencias estatales a lo largo del país. Van a tener que reconfigurar su forma de articularse políticamente, de insertarse en la sociedad, porque ya no van a tener dinero. Y bueno, ¿y tú qué opinas? O sea, ¿dónde quedó el voto panista? O sea, si uno piensa todavía en las coordenadas, dentro de las coordenadas de las ideologías, algo que llama la atención es que se desvaneció ese voto útil que uno pensaba de las clases medias, que iban a buscar una alternativa, digamos, dentro del centro del país, y que se pregunta, bueno, pues si el PAN también queda hecha pedazos. El PAN obtiene una votación peor que la del tercer lugar con Josefina Vázquez Mota. La alianza les dio muy poco, el Frente por México. Y ciertamente ese voto de clase media, de llamado voto útil, pues el grueso fue con Morena. Si uno ve la encuesta de salida del Financiero, ganó Morena en todos los estratos sociodemográficos, por edad, por educación, por lugar de rural versus urbano. Si esto fue un realineamiento de las fuerzas políticas como nunca habíamos visto
en la historia democrática de México. Y se hizo pacíficamente, porque esta es la cosa muy sorprendente. Llevamos 15 días de la elección y esto ha transcurrido en calma. Un nuevo grupo que va pues, cambiar las coordenadas del sistema político y los derrotados pues asumieron su derrota y ya. Ahora, ¿a ti no te preocupa el hecho de que se puedan alinear incentivos perversos? Por ejemplo, modificar la Constitución, pues van a tener la posibilidad de acercarse a esos 21, a esos 16 senadores, coquetear con ellos. Y eso no ha funcionado en otras democracias porque se presta mucho a que sean los menos los que deciden las cuestiones más importantes. Por supuesto, ¿no? El riesgo en el que quedamos, que sí. La Constitución es, como decías tú hace un momento, modificable. Y hay incluso algunas medidas, Federico, que serían muy populares. Por ejemplo, si Morena propone eliminar los diputados de representación proporcional, así es. No va a haber una ciudadanía que los defienda. Sin esos diputados de representación proporcional, la mayoría de Morena sería aplastante. Aplastante. Y regresaríamos a un sistema que por diseño, a quien es el partido más grande, puede estar sobre representadísimo. Ya habíamos logrado salir de eso, porque el régimen de mayoría simple sobre representa al partido más grande. Eso no es bueno para los equilibrios democráticos. De hecho, hay toda una discusión en la teoría de la democracia que por eso son mejores los regímenes parlamentarios de representación proporcional, porque en su esencia son capaces de incorporar a las minorías, a las distintas visiones regionales, y es muy raro, ideológicas. Carlos, que exista, digamos, normalmente la dinámica de quien llega al poder es querer más poder. O sea, es muy raro que un sistema, a menos que tenga mucha presión, que fue lo que pasó en México, pero también hubo la sensibilidad interior de decir, a ver, vamos amputándonos un poco el poder. Y se instauraron la representación proporcional. Pero es muy extraño que esto ocurra. Normalmente el que se encuentra en la oficina quiere entregar resultados rápido y quiere tener el mayor poder posible. Yo creo que son dos cosas. Lo de resultados rápidos a lo mejor choca con el de tener el mayor poder posible, porque si se dedican a cambiar la Constitución, pues no van a poder gobernar. Pero yo creo que esa es la pregunta que tendremos que estarnos respondiendo, se nos acabó el tiempo, a lo largo de los siguientes meses, porque el resultado electoral permite eso que tú dices. Así es. Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos aquí en Primer Círculo. Nos vemos la próxima aquí en Primer Círculo.